Si alguna vez compraste una orquídea hermosa, llena de flores, y en pocas semanas empezó a perder pétalos, a arrugarse, a ponerse amarilla, hasta morir, déjame decirte algo, no estás solo. Durante años cometí exactamente ese mismo error, regaba demasiado. Luego dejaba de regar por miedo a dañarla. Cambiaba la planta de lugar constantemente, probaba fertilizantes milagrosos y seguía consejos contradictorios que encontraba en Internet. Aún así, el resultado siempre terminaba siendo el mismo. Las flores caían primero. Luego las hojas empezaban a verse cansadas, sin fuerza, perdiendo brillo poco a poco. Finalmente, la planta parecía detener su crecimiento por completo. En ese momento pensaba que había hecho algo mal recientemente, pero en realidad el problema había comenzado mucho antes. Con el tiempo terminé perdiendo más orquídeas de las que me gustaría admitir. Llegué incluso a pensar que simplemente no tenía habilidad para cuidar estas plantas. Hasta que un día descubrí algo que cambió completamente mi forma de entenderlas. No fue un fertilizante especial, ni una técnica complicada de jardinería. Fue algo mucho más simple, pero también mucho más profundo. Una sola idea transformó por completo mi manera de observar las orquídeas. Desde ese momento, todo empezó a tener sentido. Y lo más importante, desde entonces, nunca más volví a perder una orquídea. Pero para entender qué estaba haciendo mal durante tantos años, primero hay que comprender un error que casi todo el mundo comete cuando compra una de estas plantas. Es un error tan común que incluso muchos vendedores lo repiten sin darse cuenta. Y ese error comienza en la forma en que pensamos que las orquídeas deberían vivir. La mayoría de las personas cuidan las orquídeas como si fueran cualquier planta de interior tradicional. Plantas que crecen en tierra, dentro de una maceta, que necesitan riego frecuente y un lugar relativamente estable dentro de la casa. Parece lógico, porque es exactamente así como funcionan la mayoría de las plantas que tenemos en el hogar. Sin embargo, las orquídeas más comunes que encontramos en viveros y supermercados no funcionan de esa manera. Especialmente las del género Phalaenopsis oyed, que son las más populares en todo el mundo. Estas orquídeas no están diseñadas para vivir en el suelo. De hecho, en la naturaleza ocurre exactamente lo contrario. No crecen enterradas, ni rodeadas de tierra húmeda. En lugar de eso, crecen suspendidas en el aire, adheridas a los troncos y ramas de los árboles en selvas tropicales. Esto significa que su sistema biológico evolucionó en condiciones completamente distintas a las que solemos ofrecerles dentro de una casa. Sus raíces no están acostumbradas a permanecer enterradas ni rodeadas por sustratos compactos. En cambio, están diseñadas para estar expuestas al aire, recibiendo humedad ambiental, lluvia ocasional y ventilación constante. Cuando comprendí esto por primera vez, empecé a entender por qué tantas orquídeas mueren dentro de las casas. No es que sean plantas difíciles. El problema es que las tratamos como si fueran algo que en realidad no son. En su entorno natural, muchas orquídeas viven adheridas a los troncos de los árboles en selvas húmedas. No son parásitas, no dañan al árbol ni se alimentan de él, simplemente lo utilizan como soporte para mantenerse elevadas y recibir más luz. Estas plantas se conocen como epífitas, un término que describe a las plantas que crecen sobre otras plantas sin depender de ellas para obtener nutrientes. Sus raíces cumplen una función muy especial. Están adaptadas para absorber agua rápidamente cuando llueve o cuando la humedad ambiental aumenta. Pero después de ese momento de hidratación, también necesitan secarse con relativa rapidez. Esa alternancia entre humedad y ventilación es una parte fundamental de su equilibrio natural. En otras palabras, las raíces de una orquídea están diseñadas para recibir agua y luego volver a respirar aire. Cuando ese ciclo se rompe, comienzan los problemas. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando las colocamos en un sustrato demasiado compacto o demasiado húmedo durante largos periodos. Ese pequeño detalle, que muchas veces pasa desapercibido, es responsable de la mayoría de las muertes de orquídeas en interiores. Las raíces de las orquídeas no solo absorben agua, también necesitan oxígeno para mantenerse vivas. Igual que muchas otras partes de las plantas, realizan procesos de intercambio gaseoso que dependen del aire que circula a su alrededor.
Cuando las raíces permanecen demasiado tiempo en un ambiente saturado de agua, ese oxígeno desaparece. En la superficie puede parecer que todo está bien. Las hojas siguen verdes, la planta mantiene su forma y no muestra señales evidentes de estrés. Pero bajo el sustrato, algo empieza a cambiar. Los tejidos radiculares comienzan a debilitarse lentamente. Aparecen zonas blandas, luego zonas oscuras, y finalmente comienza la pudrición. Lo más peligroso de este proceso es que suele pasar desapercibido durante semanas. Cuando finalmente aparecen los síntomas visibles en las hojas, muchas veces el daño en las raíces ya es muy avanzado. Por eso tantas personas sienten que su orquídea murió de repente, cuando en realidad el problema llevaba tiempo desarrollándose. Otro error extremadamente común es regar la planta siguiendo un calendario fijo. Muchas personas se acostumbran a regar todos los lunes, cada 3 días o exactamente una vez por semana. Parece una forma organizada de cuidar la planta, pero en realidad puede ser una de las prácticas más perjudiciales. Las necesidades de agua de una orquídea no son constantes. Cambian según la temperatura, la estación del año, la ventilación del ambiente y la cantidad de luz que recibe la planta. En verano, cuando la evaporación es mayor, la planta puede necesitar agua cada pocos días. Pero en invierno, ese mismo riego puede ser excesivo. Cuando seguimos un calendario rígido sin observar la planta, terminamos regando más de lo necesario o menos de lo que realmente necesita. Y en el caso de las orquídeas, el exceso de agua suele ser mucho más peligroso que una ligera falta de riego.